Y para hablar de los miembros de la Iglesia, hoy están con nosotros Miguel Díez, Federico Parisi y José de Segovia. Y siempre los teólogos, pastores, maestros, defensores de la palabra son los que van a sacar, a desprender esos tesoros que están escondidos en la palabra de Dios para todos ustedes. Vamos a leer la palabra de Dios en la Primera de Corintios, el libro de Primera de Corintios, capítulo 12, versículos 20 al 31. Miguel, ¿serías tan amable de leer, por favor? Claro. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Y a uno puso Dios en la Iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad, pues, los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. En el versículo 18, en el programa anterior, decía que más ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Y ahora hablamos de estos miembros, que es el cuerpo de Cristo, ¿no? Bueno, Él es la cabeza pensante, la cabeza rectora, Él es el Señor, Él es la total autoridad, y la Iglesia es su cuerpo, somos su cuerpo. Y de la misma manera que cuando alguien es nombrado rey o presidente, pues va escogiendo sus ministros que lleven las distintas áreas del reino, del gobierno, y que sean los colaboradores, los administradores y siervos de la cabeza del presidente, del rey, para que transmitan las directrices de la cabeza de la autoridad y así gobiernen al resto del pueblo de Dios, al resto de la familia de Dios, al resto de la Iglesia o, en el caso de la política, al resto del pueblo. Y todo este capítulo está hablando primero de la unidad, de un solo cuerpo, que hay que entender bien claramente que, aunque son diferentes los miembros, no es lo mismo el dedo gordo que el dedo índice, pero vamos, ni por asomo, es que tiene unas diferencias impresionantes en toda su aplicación, en toda su expresión práctica, y mucho menos no es lo mismo un dedo que un ojo, o un dedo, pues diríamos que una oreja, o que una rodilla, o que una pierna, no. Entonces, lo que está bien claro es que después de explicar que la Iglesia es el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza de la Iglesia, luego especifica los ministerios más importantes y los distribuye según sus funciones, según sus dones, según sus atributos y sus responsabilidades, ¿no? Pero son muchos los miembros del cuerpo, pero todos son necesarios e interdependientes para que no haya el protagonismo de ninguno de ellos, de tal forma que se sirven los unos
a los otros en esa unidad, dándole protagonismo a la cabeza. Es decir, incluso, pues fíjate, los millones y millones de células del cuerpo son, cada una de esas células es un ser viviente y no tiene ningún protagonismo. Está completamente aceptando su anonimato para servir al conjunto del cuerpo, para que nuestra persona sea el protagonista de la vida que vivimos, ¿no? Pues así el protagonista es Cristo, nosotros somos instrumentos, miembros, ministros, diferentes unos de otros, pero todos hemos de estar claramente sumisos a la cabeza y unidos, coyuntados por las coyunturas, como la muñeca se coyunta al antebrazo y el antebrazo por el codo se coyunta al brazo y el brazo se coyunta al tronco, pues por el hombro, y así los dedos, asimismo por las falanges se van coyuntando, unas con otras para formar la mano, todo el cuerpo bien armónicamente coyuntado y unido y trabajando en equipo bajo la dirección del Espíritu Santo. Federico, el versículo 22 dice que todos los miembros del cuerpo son importantes, pero los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. También, otra pregunta, que bueno, todos los miembros son bendecidos por Dios, pero hay algunos que son más bendecidos que otros, ¿verdad? Como pues no tiene nada que ver el dedo con el ojo y... El ejemplo que el Señor pone aquí, este pasaje es increíble, y el ejemplo que el Señor pone en la comparación que el Señor hace de la Iglesia con el cuerpo es algo por demás. Es que es difícil, por no decir casi imposible, presentar una imagen, un ejemplo más perfecto. Y a mí este versículo sobre el que me preguntas, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, esto para mí me da una satisfacción tremenda, porque da mucho ánimo a todos. Es decir, hay muchas personas que piensan que los que se ven son los importantes, pero realmente el Señor sabe que no es así. Los que se ven, los que aparecen, generalmente aparecen y se les ve porque otros los están sosteniendo, otros se lo están facilitando, otros les están sirviendo a ese propósito. Por eso que el ministerio visible de un miembro no puede ser considerado exclusivo, sino que los que tenemos un ministerio visible debemos de agradecerle al Señor, porque hay otros muchos que están detrás ayudando y colaborando y haciendo posible ese ministerio. Y esto es algo que, si se tuviera en cuenta, pues creo que la Iglesia sería más feliz y más gozosa, y no habría tantos problemas como algunos tienen, porque piensan que no hacen nada. En la Iglesia no hay nadie que no haga nada. Hombre, todos podemos hacer siempre más, pero nadie es despreciable, es lo que quiero decir, y nadie tiene que menospreciar a nadie. Y esto es algo que cada uno debe de planteárselo. Bueno, a lo mejor, ¿dónde estoy yo en el cuerpo? No aparezco por ninguna parte, pero ¿qué hago yo? ¿Dónde estoy? ¿En qué estoy sirviendo? ¿En qué contribuyo? Y efectivamente, pues a lo mejor algo que consideramos rutinario y a veces incluso lo descalificamos, pero el simple hecho de estar presente en una reunión ya es algo muy importante. No creo que la vida del cristiano sea estar presente en una reunión solo. No, hay más, hay una riqueza espiritual, una vida espiritual, tal, pero el hecho de estar presente en una reunión, cuando la Iglesia está congregada y están allí ocupando tu lugar y dando un testimonio ante el mundo, diciendo aquí estoy yo y formo parte de este cuerpo. A lo mejor tengo una función muy pequeñita, pero soy parte de este cuerpo. Eso es importantísimo, porque de hecho, si la Iglesia no tuviera presencia, no se reuniera, no fuera visible, entonces el cristianismo desaparecería, no tendría lugar, no tendría protagonismo, no tendría nada que decir ni nada que hacer. Ahora, cuando la Iglesia está actuando,
y está presente, simplemente por el hecho de estar reunida, eso ya es un testimonio. Y estoy yéndome a lo más simple, a lo más quizá más sencillo, como es estar presente en una reunión. O sea que ahí creo que incluso eso tiene mucha importancia. José, qué bonito es pensar que es Dios el que coloca a los miembros, cada uno de ellos, como Él quiere. ¿Qué nos puedes aportar de esta porción de la Escritura? Creo que en la paradoja de la obra de Dios, ¿no?, en el misterio de su gracia, ¿no?, está el hecho de que incluso los más débiles, ¿no?, dice, son los más necesarios. O sea, realmente parece como una inversión del orden visible, ¿no?, natural. Y cuando pensamos en una realidad, por ejemplo, como la oración, ¿no?, una de las actividades más calladas, menos visibles, ¿no?, claramente que hay en la Iglesia, pues realmente está en la base del ministerio o la oración, ¿no?, todo el poder que se experimenta, digamos, por medio de la predicación, ¿no?, del ministerio, se basa en una obra bastante discreta, ¿no?, realmente invisible, en ese sentido como puede ser la oración. Y junto a ella vemos que hay una serie de ministerios que ciertamente pueden pasar desapercibidos, ¿no?, pero que en el propósito de Dios parece que son incluso más necesarios que ningún otro, ¿no? Y esto efectivamente yo creo que es una gran razón de ánimo, ¿no?, para aquellos que pueden dudar si realmente es útil lo que están haciendo, ¿no? Porque vemos que el Señor valora de otra forma las cosas, ¿no? Las vidas que aparentemente parecen prescindibles, ¿no?, nos muestran que no es así. En el cuerpo de Cristo nadie sobra, ¿no?, y todos tienen, digamos, una función que hacer, ¿no? Y Dios incluso parece complacerse en utilizar los miembros más débiles para mostrar más su poder, ¿no? Sí, dice que la profetisa Ana era una guerrera de oración y una gigante espiritual de proporciones. También el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Pero yo creo que lo que está dejando bien claro es que en la medida en que el hombre actúa como hombre en sus fuerzas, en su potencia humana, pues Dios se retira, ¿no? Porque lo que quiere Dios es usarnos para hacer su obra divina, ¿no? Y para que nosotros seamos más divinos y menos humanos tenemos que menguar y que Él crezca en nosotros. Y claro, el orgulloso pues no quiere menguar, y el potente, el capaz, el más fuerte normalmente lo tiene más difícil para menguar. En cambio, el débil es más humilde, y el torpe es más humilde, y por eso lo vil y menospreciado escogió Dios, para avergonzar a los sabios. Esto aquí tiene que ver, esto de lo vil y menospreciado, porque por ejemplo está hablando de cómo cubrimos con mayor honra las partes llamadas viles del cuerpo, pues la parte sexual, etcétera, ¿no? Entonces lo que está queriéndonos ver el Señor es que es suya la batalla, es suya la victoria, es su obra. Y si nosotros nos reconocemos en nuestra debilidad, que eso es la sabiduría, porque ¿quién es fuerte en su propia fuerza? Solo el insensato se cree fuerte en su propia fuerza. El sabio se da cuenta de que la vida del hombre es como un soplo, es que Dios puede pegar un soplo y quitarla. Es como la flor de la hierba que se seca, dice el sabio, ¿no? Por lo tanto, en esa conciencia de nuestra debilidad es cuando nos agarramos a la fuerza de Dios, y es cuando la fuerza de Dios se manifiesta, y es ahí donde la obra más grandemente. Ahora, ¿qué partes del cuerpo físico son más débiles? Y sin embargo son las más necesarias para nosotros. Los ojos son muy débiles, por ejemplo, no tienen un protector craneal. El cráneo no defiende a los ojos, y por eso, y sin embargo son vitales, de gran vitalidad, ¿no? Y son débiles también en términos de que pueden pecar y mancharse mucho más fácil que la rodilla, ¿verdad? La rodilla es difícil, bueno, no sé, puedes dar un rodillazo a alguien y te manchas la rodilla en un acto de violencia, pero pues las partes débiles del cuerpo son las más fundamentales. El corazón, bueno, aunque está protegido, tiene su debilidad, ¿no? Y así pues los órganos vitales, como es el hígado, como son los riñones, etcétera, en sí mismos son débiles.
y son vitales. Para mí que todos esos órganos representan ministerios filtrantes que sirven de purificación de la Iglesia, porque todos los ministerios tienen que tener la misma función. Nos son dados para edificar la Iglesia, sea cual sea. Y de la misma manera que el hígado tiene la función de edificar y vivificar, purificar, limpiar y que mantener el cuerpo sano. Pues así cualquiera de los miembros del cuerpo tienen esa función. Pero los más débiles, pues eso, son las partes esas que no están tan protegidas y que son, sin embargo, vitales. Y simbolizan a ministerios importantes. Por ejemplo, los ojos, pues no cabe duda que son el reflejo de la visión profética, y el pueblo sin visión perece, y son reflejo también de la unción del colirio, para poder ver el reino de Dios, ver la gloria de Dios, para poder ver el llamado y ver el camino. Y entonces el guía tiene que ver el camino, si no, ¿a dónde va a llevar al rebaño? Lo lleva al despeñadero. Por eso es fundamental que los miembros más débiles estén muy protegidos por Dios, porque si no, pues fíjate tú qué desastre pueden causar al rebaño. Me llama mucho la atención el versículo 25, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Y el versículo 26, que es uno de los más hermosos de esta epístola de San Pablo, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan con él. José, ¿qué podemos decir? Que todos nos preocupemos los unos por los otros. Por esto mismo, porque no dice que debemos preocuparnos por los otros, sino dice que todos nos preocupamos nosotros. O sea, que cuando alguien es verdaderamente, auténticamente un miembro del cuerpo, se preocupa por el otro. O sea, es nuevamente la medida realmente del amor cristiano que marca la autenticidad. No dice que nos preocupamos, dice que nos preocupemos. Que nos preocupemos, exactamente. Que nos preocupemos. O sea, el hecho de que se apela a un vínculo ya existente, no algo que ha de establecerse, la relación y la preocupación por el otro, sino que está ya ahí ese vínculo, demuestra hasta qué punto realmente debemos sentirnos con la fuerza del más débil, O sea, la fuerza de un cuerpo se determina por su parte más vulnerable, Y así también vemos que la identificación precisamente que ha de tener un miembro en el cuerpo se ve por la forma en que se duele y sufre, con aquel que sufre, O sea, que la unidad está dada aquí no solamente como un hecho, que está en el propio hecho de ser parte de ese cuerpo, sino que se mide nuevamente por la debilidad, O sea, no es la indiferencia de las partes fuertes, la que prima, sino la identificación, el sentimiento con el cual se acompaña al más débil, Y esto evidentemente es lo contrario que en el mundo las cosas funcionan, donde realmente la fuerza se muestra en el desprecio del débil, en el seguir adelante pase lo que pase, en realmente no preocuparse por aquellos que están sufriendo, Pero en el reino de Dios, realmente en el cuerpo de Cristo, vemos que es muy diferente. Nos sufrimos con el que sufre. Federico, se necesita mucho de ese don o de esa persona que ha recibido el don de la enseñanza, precisamente para enseñar a los niños, a los jóvenes, a los adultos, todas estas cosas, porque en realidad lo que se ve en la Iglesia es que nadie se cuida, están muy descuidados, sobre todo las iglesias grandes. Tú ves en las iglesias grandes que sí hay una parte del cuerpo que está como muy coordinada, pero el resto está muy descuidado, ¿no? Bueno, eso habría que entrar en cada iglesia en particular, porque hay iglesias que sí, a lo mejor pase eso, y hay otras iglesias que no pase tanto eso. Depende de cada iglesia, dentro de su autonomía, pues, y de su cuerpo local, por así decir, que es lo que es una iglesia local, pues tiene
unas no se parecen a las otras. Los diferentes ministerios y la manera de actuar de unos y otros pues influye muchísimo. Lo que tenemos en las Escrituras siempre es un modelo, el modelo que Dios pone delante de nosotros. Y aquí lo que en estos pasajes que estamos estudiando, pues Dios tiene puesto nos presenta una visión de cómo Él quiere que sean las cosas. Y dice, esto es así, yo lo he hecho de esta manera y ahí tenéis el objetivo. Entonces, ¿qué tenéis que hacer? Pues tenéis que empezar por no menospreciar al miembro que consideráis que no tiene importancia, porque no es así, la tiene. Lo que tienes que hacer, si una persona, un miembro del cuerpo, no está ejerciendo su ministerio, por muy humilde que sea, porque todos tenemos un ministerio, busca ver qué ministerio tiene que hacer, ayúdale y estimúlale a hacer a que vea y enséñale para que vea cuál es su ministerio, su don, su capacidad y dónde está su lugar. Eso es algo que, por ejemplo, no se hace, creo que adecuadamente en nuestras iglesias, la preocupación de que cada miembro ocupe su lugar. Después, cosas que Dios tiene en mente, pues oye, no tienes que menospreciaros, porque aquí el único que juzga soy yo. Y soy el que juzgo cómo funciona un cuerpo, o un miembro en el cuerpo, si lo hace bien, si lo hace mal, y yo soy el que le voy a dar el honor y la gloria y que le corresponde. O sea, y eso es un asunto que yo lo he establecido así. Entonces, no menosprecies, preocúpate del otro y cumple tu ministerio. ¿Cuál es si eres un pastor, pues preocúpate de que cada uno esté atendido como es debido. Después, tened amor entre vosotros. Le dicen en otros lugares, si no os amáis, como vendrá después en el capítulo siguiente, y no os preocupáis los unos por los otros, pues podréis llamaros cuerpo, pero el cuerpo que yo quiero es uno que se preocupan los miembros los unos por los otros. O sea, que tenemos delante un ideal, un objetivo marcado por Dios. Y los maestros, evidentemente, pues son personas que tienen el don de percibir las cosas, la enseñanza bíblica, para transmitirla a todos aquellos. ¿Para qué? Para que el cuerpo funcione bien y para que las personas, cada miembro dentro de la iglesia, cada persona dentro de la iglesia, mejor dicho, cada miembro dentro del cuerpo, pues esté ocupando su lugar y haciéndolo bien, sabiendo lo que hace, con el conocimiento suficiente y sin pretender tener ni hacer lo que no le corresponde, no teniendo más alto concepto de sí que el que debe tener, según se enseña en Romanos y otras muchas cosas más. Así que Dios lo ha hecho todo perfecto. Si no funciona, es porque lo estamos haciendo mal. Lo que tenemos que hacer es preocuparnos de que, si no funciona, averiguar por qué no funciona. Porque como Dios lo ha dispuesto, es para que funcione. Sí, la creación de la iglesia es una obra de Dios, ¿verdad, Miguel? Pues claro, es como todo lo bueno, solamente viene de Él. Aquí yo creo que el texto que nos da para que no estorbemos a Dios en ese plan de que su iglesia sea tan armónica, tan equilibrada, como ha diseñado Él el cuerpo del hombre, el cuerpo anatómico, y no solo anatómico, sino el cuerpo anímico, de los sentidos y de los sentimientos y de los pensamientos. Pues para mí está en ese versículo que dice que no tengan desaveniencia, ¿no? Dice que para que no haya desaveniencia en el cuerpo, de tal manera que imagínate tú que se ponen en enemistad el hígado y los riñones y el corazón. Dios mío, una papeleta. Pues te llevan al huerto, en nada te llevan al huerto. Claro, es que es el desastre. O se revela el corazón y se para. Pues de alguna manera, los pulmones dicen que no se mueven. Todo, en fin, entonces tiene que haber una aveniencia. Los pulmones están bien avenidos con el corazón, con el hígado, etcétera, y con el cerebro en definitiva. Todos bien avenidos con el cerebro, que es el que dirige todos los órganos vitales. Ahora, esa aveniencia, pues ¿qué es? Una misma visión, un mismo Señor, un mismo pensar, un mismo propósito, un solo pan. Un solo cuerpo, dice Efesios 4. Y oye, dos no caminan juntos si no están de acuerdo.
Entonces, los miembros que están de acuerdo, bien coordinados, que no buscan protagonismo, sino que ambos, o sea, todos ellos se dejan guiar por el sistema nervioso, que transmite las órdenes del cerebro. De la misma manera, pues la Iglesia recibe las órdenes del Espíritu Santo, que son las de Cristo, porque el Espíritu Santo es el Paracleto de Cristo, es el que ejecuta las órdenes de Cristo que está a la diestra de Dios Padre. Ahora el Espíritu Santo es el que hace el trabajo en honor y gloria a Cristo. Entonces, pues el sistema nervioso transmite las órdenes del cerebro por todos los nervios a todos los órganos, y todos los órganos funcionan coordinadamente y se sirven los unos a los otros, y son interdependientes, y ninguno puede decir que no necesita al otro. No va a decir la mano que no necesita el ojo, o el ojo que no necesita la mano. A ver cómo el ojo puede agarrar nada, ni llevárselo a la boca, pues se moriría el ojo sin la mano, y así sucesivamente, ¿no? Y esa aveniencia es la unidad. Esa aveniencia es el no buscar lo suyo propio, es el amor desinteresado, que no busca lo suyo, que busca el bien del otro, y todos los órganos del cuerpo, fíjate tú, están buscando el bien del edificio, diríamos, ¿no? de todo el ser, ¿no? Y ese es el plan del dueño de la Iglesia, que busquemos el bien de toda la Iglesia, ¿no? Por amor, porque es que Dios es amor, y lo que no es por amor no va a funcionar. Y ese amor no es individualista, el amor no busca lo suyo, y ahí hay aveniencia. El amor une, es el cemento perfecto. Cuando empiezas a hablar de interpretaciones doctrinales, cuando empieza el hombre con su orgullo intelectual, con su orgullo religioso, y a afirmarse en sus dogmas, y a intentar imponer, pues pierde el amor, claro, y automáticamente lo que estamos creando son los cismas religiosos que han producido cantidad de carnicerías, divisiones y cánceres en las iglesias de todos los tiempos. José, el versículo 28 dice que el Señor y a unos puso Dios en la Iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, pero, o sea, ¿es Dios el que verdaderamente llama a los individuos a ejercer una actividad determinada en la Iglesia, aunque sean levantados por los hombres? Yo creo que esa es la clave realmente del ministerio cristiano, ¿no? El llamamiento divino, ¿no? Vemos que realmente constituye el fundamento que ha de ser reconocido por otros, efectivamente, puesto a prueba, pero que es la base misma. O sea, es donde no hay la vocación divina, el llamamiento divino, no se cumple ese orden divino del que está hablando aquí, ¿no? O sea, aquí cada miembro tiene un propósito, ¿no? En la medida en que Dios lo ha establecido, ¿no? Y ese llamado de Dios, ¿no? Es el que hace que cuando actuamos, ¿no? De acuerdo a este manual de instrucciones, ¿no? Cuando seguimos la guía de su espíritu, ¿no? Pues se produzca de una forma que parece natural, ¿no? La obra suya, ¿no? Por su espíritu, que produce ese vínculo perfecto que decíamos, ¿no? Y el fundamento del que aquí nos habla, ¿no? Es muy importante, ¿no? Porque Dios ha puesto una base, ¿no? Por el cual la Iglesia, a pesar de todo lo que tiene que ver, ¿no? De embates, ¿no? De acosos, de crisis, de necesidades, se sostiene en la medida que está basada en ese fundamento que Dios ha puesto. Y eso, por supuesto, también es siempre en la palabra de Dios un juicio sobre las construcciones humanas, ¿no? Los imperios que el hombre construye, ¿no? Sean religiosos o de cualquier otro tipo, ¿no? Finalmente están condenados al desastre, ¿no? Realmente se predice precisamente su fracaso y su perdición por no haber sido establecidos por Dios, ¿no? Entonces, en el momento de la prueba, cuando Dios prueba esa obra, pues se ve realmente lo que vale. Una se pierde del todo y otra muestra una gran debilidad. Hay tanta hojarasca, ¿no? Cuando se pone luego que le queda poco de fundamento. Pero qué maravilla que lo poco que hay de valor, ¿no? Es finalmente lo que Dios nos ha dado, ¿no? O sea, no habrá motivo de gloria
y por eso, por una eternidad, quien recibirá la gloria será otro, ¿no? De nosotros, ¿no? De tal forma que finalmente le vuelve a él, ¿no? Esa misma gloria, ¿no? Reconocimiento por la obra que él ha hecho por siervos inútiles, ¿no? Como somos tantas veces nosotros, ¿no? Si algo de bueno podemos hacer finalmente, pues será gracias a él, ¿no? Bueno, aquí yo quisiera hacer una pregunta, por romper un poco el orden, ¿no? ¿Por qué dice primeramente? ¿Que está dando un orden especial? Primero esto, luego esto, luego esto. ¿Qué pensáis, José? ¿Qué pensáis? Sí, primeramente, básicamente, bueno, hay varias interpretaciones, pero básicamente solamente pueden ser dos, fundamentalmente. Una, el orden en el que podía ser en el tiempo, y otro, el orden de importancia, que yo creo que parece indicar, ¿no? Realmente este segundo, ¿no? Más que un orden en el tiempo, ¿no? Porque los apóstoles es un término que se relaciona con el Nuevo Testamento, pero digamos no particularmente con el principio del ministerio del reino, ¿no? Entonces yo creo que el ministerio apostólico, ¿no? Es un ministerio primero no solamente en el tiempo en cuanto a 12 apóstoles como un ministerio, digamos, único y repetible de fundamento, ¿no? Sino también de importancia, ya que su testimonio es la base misma de la Iglesia. En la medida en que seamos fieles a ese testimonio apostólico, estamos sobre ese fundamento, ¿no? Y sobre él realmente pues la Iglesia cae, no se levanta, ¿no? Sobre esa base apostólica, ¿no? Entonces yo creo que aquí realmente está hablando de un ministerio apostólico fundamental, no del tipo de ministerio apostólico que puede caracterizar a la Iglesia posteriormente como enviados del Señor Jesucristo, ¿no? En ese sentido de apostolado amplio, ¿no? Sino que aquí realmente yo creo que los apóstoles que tienen un papel primero realmente son los apóstoles que nos han dado ese testimonio, ¿no? Esa base y fundamento, y esos son los que se establecen, digamos, de una forma primera en importancia, ¿no? Es que además yo creo que no hay que olvidar que el apóstol está poniendo orden en la iglesia de Corinto, está contestando a gente que estaba creando problemas, y entonces incluso gente que se presentaban, como dice en la segunda, como apóstoles ellos mismos, cuando él mismo dice que eran falsos profetas y falsos apóstoles. Entonces viene a decir que Dios no ha dejado las cosas al azar, y él, en primer lugar, yo también comparto tu punto de vista, creo que es un orden de importancia. En primer lugar ha puesto los apóstoles que son los encargados de poner el fundamento, que es lo que dice en otro lugar. Yo como perito arquitecto pongo el fundamento, o sea, el apóstol pone el fundamento. Y después vienen profetas y vienen maestros. Entonces, viene a decir, no, aquí cualquiera no puede venir a decir las cosas, y que cualquiera puede empezar a poner un fundamento. Hay gente destinada por Dios para poner el fundamento. Entonces es como un toque de atención aparte de una enseñanza. Después vienen los profetas con su importante ministerio y los maestros. Después es curioso, dice que hace ya un apartado. Luego los que hacen, o sea que ahí da primero una importancia a unos dones muy específicos y después las demás cosas las deja por separado, como haciendo una división muy marcada. Entonces evidentemente está diciéndole, mira, los que estáis presumiendo de hacer sanidades y tal y tal y tal, pues oye, cuidado, que antes que eso está el apóstol, antes que eso está el profeta, y antes que eso está el maestro. De cualquier manera, es que es absurdo que puedan presumir delante del profeta o del apóstol los que hacen sanidades y milagros, porque todos los apóstoles tienen señales, milagros y de sanidades. Y los profetas, el apóstol Pablo ¿para qué te voy a contar? Los profetas generalmente mueven todos los dones. Los 9 dones del Espíritu Santo, incluso el de milagros y el de fe. El apóstol y el profeta son los dos ministerios más ungidos, por lo tanto, además de esas herramientas de los dones, tienen la autoridad, que es lo más importante. Y efectivamente, yo también interpreto que esos 3 ministerios son los que forman el presbiterio vital y de autoridad de la Iglesia, no de la Iglesia local,
No, es universal. De la iglesia, porque claro, la iglesia local, la autoridad es pastoral. Porque claro, ¿dónde está el pastor aquí? Que era la otra pregunta que tengo, ya veis que yo voy un poco a picar, ¿no? Pero ¿dónde están aquí los pastores? Que yo sé dónde están, pero yo creo que vosotros me imagino que también que los vais a encontrar ahí, ¿no? A los pastores. Pero a pesar de que no utilice la palabra pastores, pero porque si no sería como una omisión de lo más rara. Pero la pregunta también que tengo, además de dónde están los pastores, y bueno, ya de estar de acuerdo en que efectivamente los apóstoles y luego los profetas, que son los gobernantes, diríamos, los que dirigen, corrigen e incluso hasta disciplinan, como en el caso de Pablo, que decreta una disciplina a ese pervertido, que lo echen de la iglesia, etcétera. Una excomunión. Bueno, pues yo digo, es que ya no hay profetas, ya no hay apóstoles hoy, y ya no hay maestros. Maestros sí que estamos de acuerdo en que hay. ¿Y por qué muchos están de acuerdo en que hoy hay maestros y sin embargo no están de acuerdo en que haya profetas, como que ya nunca va a haber profetas? Es que no ha habido profetas después de los profetas. Por favor, vemos cómo Pablo profetiza. Los apóstoles también profetizan, y vemos como incluso en los Hechos de los Apóstoles aparecen varias manifestaciones de profetas. Pero si la iglesia tiene que estar completa, aquí dice que puso esos apóstoles como fundamento. Bien, por eso hay que mantenerse fieles a la doctrina de los apóstoles, de tal manera que si ahora surgiera alguien que se dice apóstol, o incluso alguien que Dios confirma como apóstol y luego se desvía en una doctrina rara contradiciendo la doctrina de los apóstoles, pues el tal se ha ido por los cerros de Úbeda. O uno que incluso es profeta y ungido, y acaba siendo un Balán, que también era profeta y se desvió por los caminos del río amarillo del oro. Pues entonces, ¿qué es lo que quiero decir en la pregunta? Yo entiendo que la iglesia todavía necesita los ministerios. Y la tercera pregunta, ¿se puede ser riñón un día a la semana, un par de horas en el cuerpo? Es decir, bueno, yo soy riñón en el culto solamente el domingo 2 horitas. Y yo soy ojo en el culto 2 horitas. Y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque es que tú has dicho ahí algo de que cada hijo de Dios, cada verdadero nacido de nuevo, cada verdadero miembro de la verdadera iglesia de Cristo tiene una función que cumplir. Y la tiene que cumplir, y pone como ejemplo el cuerpo, las 24 horas del día. Anda, que diga el riñón que se para 2 o 3 horitas todos los días para echarse la siesta, o que se para 6 días a la semana y que solamente funciona el riñoncito el domingo. ¿Qué es esto, hermanos? Yo os dejo ahí todo ese paquete para que realmente podamos discernir, porque es muy bonito decir que pone como comparación al cuerpo, pero vamos a ver realmente la responsabilidad de la comparación que hace Cristo de su iglesia con el cuerpo, que además lo ha creado él armónicamente de una forma maravillosa, que la ciencia todavía no puede, ni mucho menos imitar al cuerpo humano, por mucho que haga robots y que lo siga haciendo, etcétera, etcétera. José, ¿qué piensas de lo que estoy preguntando? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que empezando por el final, realmente demuestra que para ser un órgano, un miembro del cuerpo de Cristo, hay que cumplir una función vital, continua, o sea, de la que depende el cuerpo, ¿no? Entonces, ciertamente que un miembro no comprometido de la Iglesia, ¿qué tipo de miembro del cuerpo es, no? O sea, realmente hay un margen de duda, ¿no? Que hace realmente que uno pueda preguntarse, ¿no? O sea, yo por esto veo que el énfasis, más que en el deber, ¿no?, en el modelo a seguir, el ideal, está el énfasis en lo que es una realidad ya, que esto es un hecho. O sea, si realmente eres un cuerpo de Cristo, tienes que ejercer esta función. O sea, no que para ya siéndolo tengas que hacerlo, ¿no?, como un deber, ¿no?, suponiendo que no lo hagas ahora, ¿no?, sino que es que se ve como un hecho que ya hay ese vínculo, ¿no?, con el cuerpo para formar parte de él, ¿no? Igual que por la palabra apostólica entramos en comunión con Cristo, y nadie puede entrar en unión con Cristo, ¿no?, y por su espíritu, si no es en relación con ese fundamento de los apóstoles, ¿no?, porque si no, no estamos hablando del cuerpo de Cristo, estamos hablando de otro organismo, y realmente hay algo mucho más peligroso, ¿no?
Y luego, yendo al principio, yo creo que efectivamente hay una distinción entre profecía, ¿no?, y apostolado muy importante, ¿no? Es interesante aquí ver que, claro, aquí no es un profeta en el sentido del Antiguo Testamento, ¿no? Realmente el apostolado, como vemos aquí, ocupa una autoridad paralela a lo que era la profecía en el Antiguo, ¿no? O sea, realmente es la base de la Iglesia. Entonces pone la profecía en un segundo plano respecto al apostolado, ¿no? O sea, que vemos que realmente el apostolado aquí tiene que ser algo singular, genuino, ¿no? No creo que sea aquí una tarea pionera, ¿no? El que comienza una iglesia en un país, que a veces se le llama el apóstol de ese país, o el que recibe una unción especial y se le quiere reconocer así. Yo creo que está hablando aquí de un pastorado único, porque un fundamento se pone una vez y no se pone más. O sea, realmente está en la base y tiene algo de irrepetible, ¿no? Mientras que hay otro tipo de apostolado, si queremos, ¿no?, de profecía, que puede prolongarse en el tiempo sobre esa base de ministerio, ¿no? Pero que sin duda el Espíritu no se ha jubilado, claro, sigue haciendo su obra y utilizando su ministerio. Y este ha sido siempre un debate un poco estéril, ¿no? Curiosamente, se ha variado siempre mucho. Los que creen que algunos ministerios desaparecen, otros desaparecen, ¿no?, nunca se han puesto de acuerdo, ¿no? O sea, algunos decían que el de evangelista no existía. Por ejemplo, en toda la época de la Reforma era muy habitual decir que el ministerio evangelista pertenecía a la época apostólica y no había evangelistas, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, nadie, incluso de los que niega otros ministerios, diría que no existe el ministerio del evangelista, ¿no? Pero se entra en una corriente caprichosa, ¿no?, en el cual, digamos, uno ya identifica un ministerio como continuado y otro no, según le parezca, ¿no? Entonces yo creo que forma parte de ese privilegio divino de Dios en su soberanía el establecer, ¿no?, ese ministerio y el dárselo realmente a quien quiera. Y entonces, igual que Él está vivo y continúa vigente, ¿quiénes somos nosotros, ¿no?, para decir que Dios no tiene derecho a llamar a ciertos hijos o dar ciertos ministerios, ¿no? O sea, sería negar totalmente la cabeza, ¿no? Porque si es la cabeza la que mueve el cuerpo, ¿no?, es la cabeza la que toma la iniciativa, ¿no? Pero sería una contradicción, además, de decir que la cabeza ordena el cuerpo con estos ministerios para que la iglesia sea edificada, perfeccionada, guiada, etcétera, enseñada, y que después lo retire, además habiendo desaparecido los primeros, lo cual sería completamente dejar la iglesia sin pertrecho, es decir, despertrechada, sin equipamiento. Existen los apóstoles. Como han existido desde el principio. Existen ahora también. Siempre han existido desde Cristo, los apóstoles. Lo que pasa es que, bueno, no abundan. Este es el tema, pero que han existido por cuanto que la Iglesia de Jesucristo dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y la Iglesia que Él diseñó y la Iglesia que Él dejó establecida, y Él es la cabeza y la Iglesia es el cuerpo, y el cuerpo lo compara con los ministerios, por lo tanto, menudo cuerpo. Es como decirle también entonces a la Iglesia de Cristo que le faltan los ojos, que por ejemplo, que son la visión profética, entre otras cosas, o que le falta la boca, la lengua, que es propia del evangelista y de todos los, y del maestro, etcétera. Entonces no tendría sentido ninguno. Pablo, sería realmente una deficiencia grave que el Señor, por supuesto, no ha contemplado, claro. Pablo y Bernabé fueron llamados por el Espíritu Santo y apartados por la iglesia de Antioquía y funcionaron en la iglesia como apóstoles, como profetas, como maestros. Claro. Son reconocidos. Ahí es interesante también ese ejemplo que mencionas, el hecho de que, claro, algunos entienden este llamamiento de una forma tan individual y tan personal, ¿no?, que pretenden hacerlo independientemente del reconocimiento de la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Claro, lo que vemos que si es un cuerpo, implica también el reconocimiento de esa autoridad, claro, ¿no? Entonces es una vocación reconocida. ¿Pero qué es un apóstol? ¿Me dejáis que lea un versículo solamente? En Apocalipsis capítulo 21, versículo 14, allí se está hablando de la nueva Jerusalén
Dice en el capítulo 21 de Apocalipsis, versículo 9, dice: entonces vino a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciéndome: ven acá, te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y entonces dice: me llevó al Espíritu y vio, en fin, y vio un edificio, etcétera, etcétera, el templo y demás. Y entonces llega al versículo 14, dice: el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Hay un grupo limitado, obviamente, de apóstoles, que es la base de la Iglesia. No, pero claramente estás hablando de los apóstoles fundamentales, es decir, los que el Señor, de la misma manera que había 12 jueces y luego un 13º para sustituir al traidor, de la misma manera que había pues 12 tribus, y una tribu también fue traidora, siempre en ese sentido el número 12 como fundamento del número completo. Pero eso es lo que está ahí hablando, de que esos fundamentos son los primeros, pero sobre esos hay otros. Es decir, si estás hablando de fundamentos, la roca es el fundamento eterno, que es Cristo. Él es el cimiento, el fundamento, y sobre él los 12 apóstoles, y luego otros 12 o los que quieran. ¿Cuál es la misión de los apóstoles en las Escrituras? En las Escrituras, pues la misión de los apóstoles. Estamos viendo aquí bien claro que en Corintios el apóstol, él es el que está corrigiendo, y él es el que está velando y dirigiendo y ejerciendo autoridad sobre las iglesias. No, pero ¿cuál es la misión específica? Bueno, pues te digo que es el que ejerce autoridad. Normalmente es el apóstol es el enviado, ¿no? Pero otros son enviados también. Por ejemplo, el evangelista es un enviado. Pero el apóstol es la autoridad, y primeramente puso apóstoles. Es la autoridad. Es decir, que el apóstol es el que dirige, corrige, disciplina, el que supervisa las iglesias, que él mismo ha creado. Por lo menos Pablo dice que no pone fundamentos sobre otros ministerios, que él no va a pescar en cesta ajena. Es decir, que él iba y llevaba el evangelio y establecía iglesias, y luego fíjate tú si las visita. De hecho, todos los viajes son constantemente, y manda a su discípulo que ejerza con autoridad y que no tenga en poco su juventud. Eso iba a decir, que claro, es que la autoridad que ellos ejercen es fundamentalmente doctrinal, y para establecer la doctrina, porque es lo que la palabra dice, que nadie puede cambiar el evangelio que está enseñado por los apóstoles. Sí, pero no dice en ninguna manera, en esos fundamentos de la Nueva Jerusalén, además estás hablando de la Nueva Jerusalén, no de la iglesia que está aquí todavía, que necesita esos 5 ministerios, ¿no? La Nueva Jerusalén pues ya es el lugar en donde estaremos. Claro, pero es que claramente los hechos de los apóstoles, las epístolas mismo de Pablo, habla de otros apóstoles, no solamente de él. Pero eso habría que verlo. No, ¿cómo que no? Claro que sí, está claro que está mencionando, como ha dicho Bernabé, y como ha dicho... Bernabé no está presentado, cuando hable de los apóstoles como Bernabé, es porque va con Pablo y hace equipo con Pablo. No, está hablando de Santo, los apóstoles. Pero eligió. Pero además, ¿y dónde está Pablo entonces, que claramente se presenta como apóstol y no está entre los 12? Bueno, es que dice que no está, que el apóstol Pablo... No lo nombraron a él. Cuando sustituyeron a Judas, nombraron a otro. Entonces, tú fíjate cómo ahí está haciendo la excepcionalidad. Es que está bien claro. Entonces, mira... Claro, pues lo cual significa que nombraron a un sustituto de Judas, déjame y sin embargo el mismo Cristo nombra a otro directamente, personalmente. Hay quien dice, por ejemplo, es una opinión que se ha vertido, que los apóstoles se precipitaron a la hora de hacer suertes para nombrar el 12º apóstol, porque todavía el Señor le dijo que esperasen que viniera el Espíritu Santo, y todavía no había venido el Espíritu Santo, y ellos se precipitaron a nombrar el 12º. ¿Quién nos dice a nosotros que el 12º no era el apóstol Pablo, al que el Señor le encomendó un ministerio específico? Pero es que todo eso son suposiciones. La idea de mediación es una idea equivocada, puesto que Matías es un sustituto, no un sucesor. Por cierto, la versión Reina Valera protestante por antonomasia
lo titula como si fuera realmente un sucesor, pero los apóstoles no tenían sucesores, o sea, había un sustituto en el lugar de Judas, ¿no? Y yo creo que ahí las ideas que se pretenden construir primero son una sucesión apostólica, todo el modelo episcopal de iglesia basado en una ordenación de obispos que van transmitiendo esa sucesión, ¿no? Eso no tiene base ninguna, ¿no?, en el Nuevo Testamento. Efectivamente, y sin embargo está fundamentado en ese texto de Hechos. Ahí, ¿no? Este pensamiento, digamos, de una autoridad semejante a la de los apóstoles siempre ha sido muy peligroso en la historia de la Iglesia, ¿no? Tanto en este gobierno jerárquico episcopal, ¿no?, como en la pretendida unción de muchos. Claro, hay que darse cuenta que hoy en día hay continentes en casi hay tantos apóstoles como pastores, ¿no? Hoy en día cualquiera pretende el apostolado, ¿no? Ahí está. Claro, esto se ha llevado a un grado totalmente tan absurdo, ¿no?, que se ha perdido el carácter de lo que son las señales del apóstol, ¿no? O sea, realmente el término se ha trivializado tanto que es detrás de la pretendida restauración apostólica, claro, lo que hay es muchas veces una hambre y una sed de poder, ¿no?, por parte de individuos, ¿no?, pero que realmente esto no lo reconoce. Pero que haya una perversión del don no significa que dejamos desaparecer el don, porque entonces estamos cayendo en una especie de totalitarismo dogmático que además es un prejuicio, porque no hay fundamento que lo respalde. Es decir, que son excepcionales esos ministerios, claro que son excepcionales. Tanto el del apóstol como el del profeta son tremendamente excepcionales. Pero mira, siempre ha habido. Cuando iba a destruir la ciudad de Jerusalén, Tito, un profeta se pasó 7 días por Jerusalén. Y eso es histórico, y está escrito por los historiadores. Y 70.000 mesiánicos judíos, discípulos de Jesucristo, recordaron la profecía de Jesús de Mateo 24 con ese aviso profético y huyeron a Pela y se salvaron y no murió ni uno. Sin embargo, Tito mató 1 millón de judíos. Cuando la Segunda Guerra Mundial y cuando los nazis empezaron a perseguir a los judíos, hubo un aviso constante en Alemania, profético, y no hicieron caso. Cuando el genocidio de Armenia, de los turcos, y ahí tienes al fundador de los hombres de negocio del Evangelio completo, Demos Zakarian, que él y toda su familia hicieron caso a un profeta que Dios levantó oportunamente. No era un niño, era un hombre sencillo, que parecía que no era nadie, y levantó a ese profeta, y ese profeta recibió visión profética de que tenían que huir, y además por dónde y cómo, detallando el viaje. Se salvaron miles de armenios gracias a hacer caso al profeta. Yo creo en eso. Y por lo tanto, Dios, ¿cómo no va a poder? Él ya es que él se cierra a sí mismo. Lo diría, pero no lo dice. Claro. Por lo tanto, él levanta profetas cuando le da la gana, levanta pastores cuando le da la gana. Y yo lo que creo es que, analizando la historia de la Iglesia, yo veo siempre que ha habido esos hombres profetas y apóstoles como casos excepcionales. Siempre los ha provisto el Señor para cumplir los propósitos de mantener a la Iglesia indestructible, porque es pertrechar a la Iglesia, equiparla de los ministerios fundamentales que usa Dios para que la Iglesia pueda florecer, pueda avanzar, crecer o sobrevivir en algunos casos de silencio que Dios da, de desierto, como hay también etapas históricas, ¿no? Pero efectivamente, y luego de hecho, yo estoy convencido de que había otros apóstoles y claramente discípulos de Pablo. Sí, el apostolado, como muy bien ha dicho Miguel, yo creo que tiene la base en la autoridad, a diferencia de la profecía, y el ejemplo típico de hechos es Ágabo, ¿no? Ágabo le profetiza a Pablo lo que va a ocurrir con él, va a ser preso, y Pablo no hace ningún caso, ¿no? Sigue de camino a Jerusalén. O sea, no tiene la autoridad el profeta apostólica, sino que ahí prevalece la palabra apostólica frente al profeta, ¿no? Pero ahí ves una distinción, yo creo también efectivamente muy clara, ¿no? Eso es un detalle importantísimo. Está el profeta tiene el deber de decir, mira, te va a pasar esto, y el apóstol dice, sí, me va a pasar y ya lo sé, pero voy porque Dios me lleva y punto, y no me apeno, pero porque él toma la decisión al final. ¿Quién la toma? El apóstol. Luego los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas,
Pero procurad pues los dones mejores, dice el último versículo de este capítulo. Mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y está hablando de la preeminencia del amor, pero eso lo vamos a ver, lo vamos a estudiar, lo vamos a tocar la próxima semana, en el próximo programa, si Dios quiere.